Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería, los coloquios de la UNI. Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada. Saludos cordiales del rector de la universidad, el doctor Alfonso López Chao, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Esta jornada vamos a tratar un tema de especial importancia en los tiempos actuales, para todos los países, para todo el planeta, para todos los profesionales, sin distingo y sobre todo para los educadores que formamos al ciudadano de la sociedad digital. El día de hoy nos acompaña el magíster Víctor Arturo Simich López. Arturo, a quien conozco y con quien compartimos esfuerzos en la Universidad Nacional de Ingeniería, es un experto en ciberseguridad. Es un profesional dedicado a este tema en largas jornadas y por mucho tiempo atrás. Y es un referente en el tema de ciberseguridad en Perú. Y también sé que ha estado en consultorías o en labores fuera del país. Arturo, bienvenido. Esperamos entonces de esta jornada tu palabra, tu saludo, por favor. Guillermo, muy buenas noches, muy buenas noches al público. Veo que hay personas que nos han unido desde Nicaragua, desde Venezuela. Un cordial saludo y un fraterno abrazo a estos conciudadanos y a todos los que nos están acompañando en este medio. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Arturo, la ciberseguridad está todos los días en la prensa, en la televisión, en el diálogo de café, en la preocupación de los empresarios, ha impactado en todas las áreas profesionales. Pareciera que algo no estamos haciendo bien los educadores porque el comportamiento de los adultos es consecuencia de lo que no se hizo o se hizo mal en la educación. Esto está impactando en la economía. En una conversación reciente casualmente contigo, tocamos el tema que las empresas de todos los tamaños están costeando lo que invierten en seguridad digital y por lo tanto los productos llegan a la mesa del consumidor a un precio mayor porque tienen que pagar seguridad. ¿Esto en cuánto nos está impactando, Arturo? A ver, podríamos tratar de comparar esto un poco para tomar una buena referencia respecto a la seguridad física, ¿no? Y bueno, es el transcurrir alguna vez en nuestras sociedades, ¿no? En mucho tiempo atrás yo recordaba mis abuelos y mis padres que siempre añoraban en los tiempos en los cuales ellos podían estar en sus casas con las puertas abiertas porque el nivel de inseguridad ciudadana era menor, ¿no? Producto de que tal vez nuestra sociedad, lo cual involucraba el sistema educativo, estaba diseñado de tal manera que el tema de la delincuencia era poco creciente, ¿no? Poco desarrollada. Lamentablemente, nuestras sociedades han tenido un vértigo que hacen que tengamos más problemas de seguridad ciudadana y por lo tanto tengamos que invertir en seguridad, ¿no? Y obviamente reforzamos nuestras casas, ponemos cantones, ponemos cerco eléctrico, ponemos vigilancias, ¿no? Entonces, en promedio, y esto mismo también ocurre en el mundo digital, ¿no? Hemos estado aprovechando toda la tecnología que nos da el Internet, la web, la app, eh, y nos olvidamos de poner seguridad. Es probable que la seguridad aproximadamente pudiera estar establecida en un rango del 0,2% de la estructura de costos de una empresa. Ese es más o menos el promedio. El tema es que cuando el incidente ocurre, ese costo se puede elevar mucho más y puede inclusive desaparecer a una empresa. Tenemos dos de los incidentes más importantes a nivel mundial en ciberseguridad. Trabajan en phishing, el famoso phishing y sus variantes, ¿no? Obviamente que te pongan una página web falsa de una institución financiera o una app falsa de una institución financiera. Y la otra es el famoso ransomware, ¿no? Ransomware para ponerlos en términos de no especialistas, es como decir, es un COVID informático, por ponerlo solamente en temas que sean más coloquiales, ¿no? El fraude, en promedio,
en fraude en promedio está en 0.01, gracias a los controles de ciberseguridad. Si esto no se diera, estuviéramos en el rango del 0.5% de los montos totales, lo cual es un montón de dinero. Sin embargo, el tema del ransomware puede ser peor, porque puede desaparecer a la empresa. Por eso les quería transitar el tema de, entiendas el ransomware como un COVID informático. Si cuando ocurría el COVID, todos nos pusimos en cuarentena y las pequeñas empresas en 15 días, según los estudios que se hicieron durante el inicio de la pandemia, en 15 días no tenían capacidad financiera o ya no tenían liquidez para poder honrar sus deudas. Algo similar ocurre con el ransomware. El recuperarse de un ransomware puede tomar entre 2 a 3 semanas, durante el cual la empresa no tiene operaciones y por lo tanto no tiene ventas y por lo tanto puede estar sujeto a que mientras está recuperándose el ransomware, no tenga capacidad ya de poder afrontar sus gastos, con lo cual la continuidad de sus operaciones se puede ver seriamente afectada. Bastante grave lo que mencionas, pero de suma importancia además, porque es algo que debemos considerar y cautelar todos los ciudadanos sin excepción. Hoy en Perú ya tenemos una dirección de delitos informáticos en la Policía Nacional, lo que significa que en comportamiento ciudadano ya se ha detectado una creciente delincuencia sobre este particular. Afecta a los móviles, las computadoras, atacan por las redes, pero dime, ¿no será que también colabora con este mal comportamiento de los delincuentes cibernéticos la ingenuidad de la ciudadanía? Mm, lo que sucede es que creo que, más que ingenuidad, creo que es, de repente se ha vendido de que la tecnología pues nos daba muchas bondades, pero nadie le dijo, pero hay riesgos, ¿no? ¿No? En realidad, aún a veces creemos que transitar en la tecnología es como que transitáramos nosotros todos los días en un paraíso, ¿no? Y así como por más que alguno de ustedes puede de repente hablar de alguna ciudad que es muy segura, pero pero no quiere decir que sea totalmente segura. Seguramente va a haber algún nivel de riesgo, ¿no? ¿No? O sea, no quiere decir que haya cero delitos. Eso quiero. Igual ocurre en la tecnología. Creo que hemos vendido todo lo bonito que era la tecnología y todos hemos creído de que tenía un montón de bondades y nos hemos olvidado de los riesgos, ¿no? De que alguien puede encontrar puede ser muy creativo, entre comillas, para generar algunos delitos, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos antivirus instalado en nuestras laptops, ¿no? De repente muy pocos. Y si pensamos en las personas que tienen que instalar un antivirus en el celular, el universo es mucho menor, ¿no? A pesar de que todos sabemos de que existen virus informáticos. Entonces, hemos pensado mucho más en las bondades de la tecnología y no hemos resaltado ante nuestros ciudadanos, a los usuarios y clientes del mundo digital, de que puedes pasar una gran experiencia en el mundo digital si tomas los controles adecuados. Y si no los tomas, puedes enfrentar serios problemas, ¿no? Cautela, ¿verdad? A ver, cuando me Cautela. refería a ingenuidad, casualmente consideraba también este componente, Ujú. porque muchas veces no somos cautos, a pesar que se Claro, sabe que hay riesgos. Entonces, a sabiendas que hay peligro, no es conveniente bajar la guardia y perder cautela. A propósito, un conocido de una oficina a donde fui a hacer un trámite casualmente ayer, él estaba desesperado porque había cedido por unos instantes a la secretaria que haga una operación en su computadora y ella hizo clic en un avisaje de software y claro, perdió un montón de información. Dicho avisaje en realidad pues era una trampa, era un malware, ¿no? así es. Entonces, eh, tenemos que ser cautos. Tenemos que enseñarle a las personas a no cliquear mensajes de software que gratuito, que bonito, que Ujú. deportivo, que lo que fuese, Y, porque está allí inmerso el grave riesgo. claro, Veamos, perdón, Guillermo, adelante. permite complementar un tema, ¿no? Por ejemplo, la preocupación que de repente nuestros hijos puedan estar accediendo a páginas web
de contenido prohibido, ¿no? Pero las herramientas como el antivirus ahora tienen lo que se llama protección parental, que si ustedes al comprar ese antivirus lo activan, él automáticamente identifica esas páginas prohibidas, con lo cual protegemos a nuestros hijos de poder ver un contenido que, no es, que es inapropiado, ¿no? Entonces, algunas veces nosotros nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Yo creo que el gran problema en ciberseguridad es que muchos nos preocupamos y poco nos ocupamos. Qué buena frase, ¿eh? Esa analogía debemos de conservarla, ¿ah? No es suficiente preocuparse, hay que ocuparse del asunto, ¿no? Y quienes somos padres de familia o somos educadores, tenemos que preparar a los jóvenes para que sean cautos. El trance digital incluye esta clase de riesgos. Eh, Arturo, la ciberseguridad tiene una serie de otras miradas y otras palabras que tienen que ver con el tema. Por favor, coméntanos un tanto de esto. Eh, el tema, un tema de lo más importante es el tema de la privacidad, ¿no? Ha comenzado de manera muy fuerte el tema de lo que se llama protección de datos personales, ¿no? Creo que es la regulación que, basado en otros estándares técnicos, ¿no? Porque hay estándares técnicos, porque comprenderán que como la seguridad de información comprende la tecnología, entre ellas la ciberseguridad, hay muchos estándares técnicos, hay varias normas ISO para ese tema y otros estándares técnicos que, como les digo, no quiero entrar en el detalle, pero sí quiero que sepan que hay muchos estándares técnicos y aproximadamente, a ver, de estándares de este tipo no hay menos de 100, de 100 normas de control, dos de gestión y más o menos aproximadamente 3.000 estándares técnicos. Más o menos es el universo normativo desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero bajo un marco legal de la protección de datos personales, ¿no? Y nuevamente comenzamos todos a no tomar las precauciones, ¿no? O sea, pero el tema es, sí está habiendo un marco, hay países que en Latinoamérica recién entrando a este marco, sé que Chile recién estaba estando en ese proceso, Ecuador ya lo tiene, si no me equivoco, Europa ya lo tiene, está bien asentado, Estados Unidos también, y estamos, como digo, ya toda Latinoamérica ya se está consolidando en ese tema, pero parte de un tema principal, el consentimiento de los datos, ¿no? Y algunas veces nosotros pecamos en ese consentimiento. Cuando entramos a Facebook y le damos aceptar los términos y condiciones, nos olvidamos que estamos dando consentimiento que todo el contenido que ponemos en Facebook es propiedad de Facebook, a pesar que ya están habiendo normas que están tratando de limitar ese tema, pero los primeros usuarios de Facebook, que fueron millones, tienen un problema de ese tipo, ¿no? Cuando usamos WhatsApp, cuando usamos eso, no tendríamos que leer que los términos y condiciones nos dicen que muchos de los contenidos lo estamos cediendo. Y por eso alguna vez ocurre que ustedes, mientras están hablando en WhatsApp con alguna persona, ¿no? Después a los días les aparece un mensaje en Instagram o en Facebook diciendo haz contacto con esta persona. ¿Y por qué? Porque WhatsApp es parte del grupo de Facebook, ¿no? Entonces, Han tenemos que ser detectado el contacto. claro, o sea, tenemos que ser también cautos siguiendo lo que mencionas, Guillermo, del consentimiento, qué cosas publicamos y qué cosas no publicamos, ¿no? No quiero, sería un despropósito decir no usen esos canales porque va a ser imposible, pero sí tengamos en cuenta qué información estamos compartiendo por esas redes para limitar esos temas, ¿no? O sea, yo les cuento un caso, yo hice un viaje, estuve en Europa, y yo estaba a través de WhatsApp conversando con un grupo muy cercano, muy privado, de dónde me iba. Y a las 2 semanas me estaba apareciendo publicidad de hoteles en los sitios donde yo iba a transitar, ¿no? ¿No? Entonces, si bien obviamente en Facebook nadie se enteró que yo me estaba yendo, pero yo sí sabía que Facebook estaba sacando uso de la información y dándome ofertas, ¿no? Entonces, creo que lo importante el usar las redes sociales es tener claro qué vamos a publicar, con quién lo vamos a publicar y en qué momento publicarlo, ¿no? Creo que no es conveniente decirle a las personas, a mí me preocupa cuando unas personas dicen, me voy de viaje, porque yo digo, en teoría puede decir, esa casa está vacía, está sujeta a que obviamente alguien pueda robarme, ¿no? Exactamente. Prefiero que alguien diga, les comparto, o sea, si va a compartir cosas, prefiero compartirles del viaje que hice semanas atrás, ¿no?
¿no? Preferiría eso si al final van a compartir, ¿no? ¿No? Eh, traten un poco de ser mesurados en compartir cosas. Los mecanismos del mismo Facebook también permiten reducir el alcance de qué cosas comparten, así que también seamos muy cautos en ese tema, porque no sabemos, o sea, no sabemos algunas veces quiénes son los amigos de nuestros amigos en el mundo digital, ¿no? Es probable que tengamos claro quiénes son nuestros amigos, pero no sabemos si las precauciones que tomamos nosotros son las mismas que toman nuestros amigos. Y son los amigos de nuestros amigos lo que puede ser que ahí entre alguna persona que se entere de algo que pueda traducirse en una situación que nos genere incomodidades, ¿no? Antes de pasar al tema de lo legal a lo tecnológico, quiero ampliar algo que tú has citado, porque del virus al ransomware hay un recorrido por el cual se ha ido sofisticando los riesgos digitales. Pero el riesgo mayor desde el lado de los educadores es el no tratar estos temas con el debido cuidado con los estudiantes y sobre todo los más jóvenes. Aceptan amigos para decir tengo muchos amigos en Facebook, pero muchos de ellos son espías que están justamente verificando lo que acaba de mencionar Arturo Simic. ¿Quién va a viajar? ¿Quién va a pasear? ¿Con quién se van a juntar? Y crean luego mecanismos para interceptar o asaltar la casa vacía. Entonces, tenemos que explicarles a los estudiantes qué precisiones y qué no precisiones tienen que publicar en sus redes sociales. Y también Arturo, el ámbito de la intimidad, ¿no? O sea, tú no sabes si la persona que está contactando con tu hijo o tu hija y que de repente puede hacerte un cortejo virtual, realmente lo está haciendo con esa sana intención de, ¿no? O que de repente con otros temas malévolos, ¿no? Aún es de repente es una persona mayor que finge ser de la misma edad y obviamente manipula a la persona, ¿no? Entonces, son parte de esos riesgos que tenemos que saber gestionar y hay que advertir a ujú, las personas de que el mundo de la tecnología te da muchas bondades, pero como todo ambiente, como todo ecosistema, tenemos que tomar nuestra precaución. precauciones. Arturo, la ciberdefensa y otros ciber. Estos vocablos no han aparecido solamente porque alguien quiso hablar raro. Son consecuencia de una serie de temas y de aspectos que están aconteciendo en las oficinas, en las fábricas en general, en las oficinas de gobierno y en las empresas privadas, incluso en los organismos militares y policiales. Estas varias palabras que han aparecido, te voy a agradecer un enumeramiento y una explicación de estos ciber y ciber qué, por favor. Sí, o sea, he comenzado con los temas del ámbito personal y familiar porque creo que son los que Mm, deberían primero ser la base de esa sensibilización, ujú, ¿no? Porque también, nuevamente, en un momento donde hay mucha inseguridad y donde se habla de extorsión, publicar que te vas de viaje puede decir de que tienes una capacidad económica alta y te puede hacer sujeto a eso, ¿no? Entonces, y ya ahora y con esos conceptos de cómo proteger la información y tanto la física como la digital, por ejemplo, permíteme un tema que me he olvidado, por ejemplo, los estados de cuenta de la tarjeta, ¿no? Es cierto que muchos lo recibimos de manera digital, pero muchos lo recibimos de manera física y no rompemos esa información. Tendríamos que triturarla, ¿no? Porque si la dejamos igualita y la botamos en la basura, alguien la puede tomar, ¿no? Y es más, el famoso caso de la captura del terrorista Ismael Guzmán fue producto de que había información que él no trituraba y que obviamente las fuerzas de inteligencia la tomaron y con eso se identificaron de que estaba él, ¿no? O sea, información de su medicamento, todo lo demás. O sea, si ustedes lo ven desde el punto de vista de seguridad de información, uno de los errores de Abimael Guzmán fue dejar rastros de información, ¿no? Que permitió, para suerte nuestra, que las fuerzas de inteligencia lograran detectarlo con los beneficios que hemos tenido, ¿no? ujú, ¿No? Pero, y también el factor persona, ¿no? Es claro de que en el caso de la dictadura montesinista, obviamente si no se hubiera aparecido el famoso video, esa estructura gubernamental basado en el manejo de la información no se hubiera caído como castillo de naipes si no hubiera salido el famoso video. Y ahí ya entramos al mundo de la ciberguerra, la ciberdefensa y la protección empresarial. ¿Por qué las empresas
tienen que poner seguridad. Uno, por el espionaje industrial. El espionaje industrial es pan de todos los días, ¿no? ¿Sí? Es pan de todos los días. Y por todo las empresas tienen que protegerse. Pero a la vez tienen que proteger la información de sus clientes y sobre todo la información financiera de sus clientes. Por eso las empresas financieras son las que tienen mayores exigencias en establecer seguridad y ciberseguridad, ¿no? Es cierto que las empresas financieras en todo el mundo han hecho un trabajo bastante bueno, porque el nivel de fraudes es pequeño frente al número de transacciones y frente a los montos. Pero igual, esa persona que fue perjudicada por ese fraude no lo va a entender, porque él perdió de repente gran parte de sus ahorros, ¿no? O sea, por más que la estadística te diga que ese nivel es bajo, esa estadística, para cualquiera que ha sido víctima de un fraude informático, no le va a interesar las estadísticas. Solamente nos va a interesar que lamentablemente perdimos plata en nuestras cuentas, ¿no? Y por eso es importante, si bien la estadística te dice que los niveles de fraude son bajos, tenemos que ver cómo hacer con ese pequeño grupo que igual salió totalmente afectado, ¿no? Y el otro tema es los estados financieros, porque estas empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Nosotros, parte de nuestras AFPs se ponen se invierten en las empresas que en teoría deberían tener estados financieros claros. Y obviamente sí los tienen, porque obviamente establecen medidas de seguridad. Entonces, en el mundo empresarial hay tres elementos. Tres elementos. Uno, los estados financieros tienen que reflejar realmente la información clara de las empresas. Tres, hacer frente al espionaje industrial. Dos, perdón, espionaje industrial. Y tres, el tema de la protección de la información de sus clientes. Y luego llegamos al mundo de los estados y los gobiernos, ¿no? Que usan, que antes usaban, obviamente, el mundo de los ejércitos, los lamentables conflictos que ahora vemos, comienzan a tener una siguiente variante que es la guerra informática. ¿Por qué? Porque todas las empresas, todos los gobiernos, obviamente usan la tecnología de información para muchas cosas. Y por lo tanto, si inmovilizamos la tecnología de información, eso puede generar problemas muy serios a ese gobierno y con eso poder afianzar un ataque, ¿no? Entonces, imagínense que un conflicto entre dos naciones, no quiero poner nombre de naciones para evitar susceptibilidades, entra en una guerra y uno dice, ¿sabes qué? Voy a bloquear los sistemas de información del ejército del país con el cual estoy, ¿no? El país A ataca al país B. Hay una guerra entre el país A y el país B, y el país A hace un ciberataque para que todos los sistemas de información del ejército del país B estén inutilizados, con lo cual pierden visibilidad y por lo tanto no pueden saber dónde vienen los ataques. O que yo bloquee los sistemas de información con cual se manejan los aeropuertos del país B, ¿no? Eso estamos en el mundo de la ciberguerra, que es cómo inutilizar los sistemas de información del país con el cual estoy teniendo un conflicto, puede ser también para lograr un beneficio dentro de un conflicto que ya se ha declarado. Pero también puede tener un paso previo, puede tener el espionaje. Puede usar los mecanismos de la ciberguerra para hacer espionaje contra el país. El país A hace un ciberespionaje contra el país B para sacar información digital, porque ya la información sensible ya no va a estar seguramente en archivadores, en papeles, va a estar en documentos digitales que están en PCs, en laptops, en servidores, y por lo tanto, un ciberatacante lo que va a hacer es, oye, quiero hacer espionaje, y por lo tanto yo quiero sacar esa información con un mecanismo, con una artilugio informática, saco esa información del país B, puedo saber cómo están ubicados los tanques, la distribución militar del país B, y con eso yo establecer cuál es la estrategia para hacer una guerra en el futuro, ¿no? Y frente a eso viene la ciberdefensa. Es cómo hacer frente a esas intenciones que pueda tener un país con el cual yo supongo que puedo tener algunos problemas. Puede ser un país limítrofe, generalmente siempre las guerras son entre países limítrofes, así que es válido que comience la ciberdefensa. ¿Y cómo me protejo frente a los posibles espionajes o frente a los posibles ataques en caso se pueda declarar una guerra, ¿no? Los conflictos que estamos viendo en la actualidad tienen también
muchos casos de ciberguerra y ciberdefensa, ¿no? De ciberataques y ciberdefensas, donde un país usa estos mecanismos de ataques informáticos en contra del país B y el país B obviamente repele esos ataques con técnicas de manera similar a cuando tú recibes un ataque en el mundo militar convencional, ¿no? Ujú. Entonces tenemos 4 nuevos términos: ciberseguridad, ciberguerra, ciberataque también, ciberdefensa y ciberprotección. Y cada uno de estos es todo un campo de recursos especializados. Ujú. Totalmente. Es un campo de recursos especializados. Es como cuando, digámoslo así, complementando lo que dice Guillermo, es estas, estas pantallas de televisión que ustedes pueden ver en los puestos de serenazgo, algo similar, pero viendo protocolos de comunicación, con lo cual puedes decir, oye, acá me parece que están queriendo acceder a un equipo informático de una manera muy extraña, ¿no? Entonces generan una alerta porque saben que puede ser un ciberataque, ¿no? Ujú. A ver, uno de los mecanismos que las municipalidades están utilizando para la vigilancia es el reconocimiento facial, casualmente a partir de estas cámaras que están distribuidas por las ciudades. Coméntanos un tanto sobre esto. ¿Alguna vez alguien dijo, en el aula no puede haber una cámara? Después trataré ese tema con un poco más de ampliación, pero comencemos por las cámaras de vigilancia ciudadana. Por favor. Son temas en realidad muy interesantes porque, por un lado, como dicen, lamentablemente, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, eh, todos los sistemas de vigilancia física han estado en pro de resguardar la seguridad de nosotros como ciudadanos, ¿no? Como personas que trabajamos en una empresa, ¿no? O como personas que obviamente formamos parte de un gobierno local o municipal. Entonces, estas entidades tratan de identificar a través de las cámaras, ver la posibilidad de poder identificar a la persona para que si esa persona está haciendo un daño contra los bienes físicos o contra las personas, puede establecer, se puede establecer una acción legal, obviamente se tienen pruebas de este tema. Sin embargo, todavía en algunas naciones esto se dicho, oye, pero como no es mi consentimiento, yo no doy consentimiento a que vean mis datos, por lo tanto eso se puede considerar como una prueba no válida. Y hay todo un tema de jurisprudencia que hay un debate de ese tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué entra un hilo? Porque, por ejemplo, Guillermo, suponte que nosotros estamos conversando, o sea, lamentablemente, producto de estas redes sociales, todos nos hemos vuelto personajes públicos, lamentablemente. Pues imagínate que estamos en un café conversando los dos, nosotros no podemos asegurar si un momento alguien nos tomó una foto, ¿no? Lo que sí podemos decir es que nosotros no hemos dado consentimiento que nos tomen esa foto. Y por lo tanto nosotros podemos proteger nuestra privacidad personal diciendo, yo no te di consentimiento a esa foto y por lo tanto lo que tú puedas arguir con esa foto no es correcto porque yo no te doy el consentimiento, ¿no? Y eso que obviamente es una defensa legítima de nuestro derecho de protección personal, también lo usan con malas intenciones, ¿no? Entonces, si hay un delincuente que comete un delito y se le graba a la cámara, obviamente alguno puede decir, ese delincuente no dio consentimiento para que lo filmen y por lo tanto pudiera usarlo como tal. Hay mucha jurisprudencia también de ese tema. Entonces, la autoridad de protección de datos personales ya está comenzando a manejar esos casos para tratar de ver en qué momento podemos decir que eso se ha usado en la legítima protección de la ciudadanía, obviamente un bien superior, ¿no? Frente a un tema específico, porque obviamente, si nosotros vemos a una persona que está cometiendo un delito y le tomamos foto, igual, ese señor no le dio el consentimiento, porque obviamente no lo iba a dar nunca. Pero como prueba legal comienza a usarse, pues lamentablemente, como le digo, echarle leche a la trampa para ese tema. Entonces, ahí es el reto de poder alinear el mundo legal con la tecnología de acuerdo a las variantes y situaciones que se dan producto de estas circunstancias, ¿no? Estás en mute, Guillermo. Un tema de suma importancia a tener en cuenta, y quiero hacer dos referencias ahora. Corría el año
2001, y en un colegio de Breña, un peruano que había radicado en Estados Unidos, ingeniero electrónico, retorna a Perú con su esposa, que es docente, colocaron un colegio y en todas las aulas instalaron cámaras. Y en Ujú. esa época, con discos que almacenaban lo que se grababa y tenían que limpiarlos cada semana porque cubría pues mucho volumen de bytes en aquel entonces, ¿no? Por el tipo de video que se utilizaban, de codes que se utilizaban en esos tiempos. ¿Qué ocurrió? Una buena mañana un profesor salió del salón, los estudiantes quedaron solos y chicos de aproximadamente 14 años, el barullo y alguno que estaba fastidiado con otro estudiante fue con la regla y bueno, le dio un reglazo muy fuerte en la cabeza al chico generándole una herida. Bueno, inmediatamente llamaron al padre de familia que había provocado este Ujú. incidente. Al día siguiente, los padres molestos, aduciendo que su hijo jamás era capaz de hacer semejante cosa y cómo era posible que lo hayan acusado. El director llevó al laboratorio de los padres de familia y le mostraron el video. Bueno, fue todo un caso y quizás uno de los casos pioneros en Perú de evaluación de hechos a través de la utilización de los videos en las aulas. Voy ahora a otro caso. Año 2007, en una visita que hago justamente a Buenos Aires, donde tuve la fortuna de conocer a Juan Walter Castellanos, ¿no? Uno de los referentes de la educación en Argentina, y me llevó a visitar colegios, estuve con él en algunas universidades, incluyendo la Universidad de Buenos Aires, y encontré que en muchas aulas las cámaras estaban disponibles para que los estudiantes, al momento que hacían sus exposiciones, los padres de familia, la familia en general, los puedan ver. Ujú. Ya tenían ahí streaming, ya tenían instalada la televisión IP en buena cuenta. Entonces él me dice, ahora los pibes hasta se peinan bien, ¿no? Que es una forma de explicar que las personas se esmeran en hacer las cosas bien, porque los están visitando, los Sí, claro. están viendo a través de las cámaras la familia. Ujú. Y había creado entonces un comportamiento bastante diferenciado y de mejor eh, disposición de los estudiantes para hacer las cosas, esmerarse, peinarse bien, que en el dicho porteño, hacer las cosas de muy buena manera para hacer sus exposiciones. Regreso a nuestro espacio. Las normas, como bien has mencionado, según el país, eso puede estar autorizado o no autorizado. Es momento entonces de migrar hacia un derecho de ciencia de datos internacional comparado. Sí. ¿Por qué? Las notas, las nóminas, los padrones de padre de familia, los móviles, los correos electrónicos que están en las bases de datos de las escuelas, de las universidades, de los ministerios de educación, tienen que estar debidamente protegidas. Y todos los videos de todas las actividades que hacen los estudiantes, de todos los niveles, porque hay mucho material grabado, colegios que graban la actividad deportiva de los estudiantes, ¿están protegidos o son susceptibles de ser Es probable que no. visitados, ¿no? Por extraños que toman esa información y la malutilizan? Este es un escenario para el cual los educadores también tenemos que estar preparados, porque los educadores somos los primeros responsables en la educación cívica, la educación respecto de la cultura tecnológica, la formación respecto de la cautela digital, frases que ensayo para tener en cuenta que este es un tema en el cual los educadores tenemos un rol de suma importancia que cumplir. Dejo el espacio, Arturo, para que lo puedas ampliar, por favor. Sí, y ahí viene, ¿no? Como esta línea gris de poder proteger a la familia, de poder protegernos, darle tranquilidad a los usuarios, a las familias, pero a la vez darle la otra tranquilidad de que la información se usa de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que de muy pequeña llevé a mi única hija a los nidos, ¿no? Y me llamaba en ese momento la ansiedad de decir, oye, la estarán cuidando bien? ¿No? Porque era muy pequeña. Y
Y después una de las profesoras que trabajaba en ese nido armó su propio emprendimiento, armó su propio nido, y bueno, había pasado tiempos, y dentro de su propuesta de valor era, no te preocupes, todos los salones tienen cámaras, ¿no? Y tú puedes verlo, y yo te voy a dar un enlace para que los veas. De modo que tú tengas la tranquilidad de que ese niño de 1 año o 2 años se está cuidando bien, ¿no? Y eso era un atributo muy interesante, muy diferencial. Pero la pregunta era, ¿cómo se protege esa información? ¿No? Y por otro lado, Exacto, yo le perfecto. sugería a esta profesora, una gran profesional, le decía, yo te sugiero en ese momento que para evitar malos interpretaciones, todavía no había ley en Perú, tú pidas el consentimiento de los padres diciendo de que en aras de la protección, del área de tranquilidad, de que el colegio está haciendo esto, ellos consientan de que se va a grabar a sus menores, ¿no? Para que de repente alguien no dijera, oye, yo nunca te lo autoricé, y si hubiera un momento, porque había un vacío legal, ¿no? ¿No? El tema es, oye, ¿qué pasa si, siguiendo esta figura, ¿no? Son dos niños pequeños, obviamente tú sabes que la lesión de un niño pequeño puede ser muy seria, ¿no? Y por lo tanto tú pudieras hacer una demanda, ¿no? Y obviamente la otra parte puede decir, pero yo no te autoricé a que firmaras a mi hijo, y por lo tanto la cosa es complicada, ¿no? Entonces, lo principal cuando queremos darle facilidades a nuestros clientes, a, a información, es tratar de pedir un consentimiento. Más allá de que si legalmente está totalmente coberturado por las leyes actuales, pedir un consentimiento, porque eso es la opinión expresa y clara y consentida de que obviamente él quería esa facilidad, ¿no? Tan igual como ahorita hacemos los términos y condiciones de cualquier red social, ¿no? ¿no? Y el otro tema que ahora sí la ley te exige es que si das esas facilidades de información, tú también tengas los mecanismos de protección. Como tú dices, ya grabé esos temas de los niños, ¿no? Ya, ¿cuánto tiempo tienen que estar almacenados? Tienen que estar almacenados 1 año después que termina el periodo lectivo escolar, 3 meses, 4 meses, y durante ese tiempo lo tienes que proteger, tienes que cifrarlo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que tú me has tratado, ¿no? Cómo las bondades de la tecnología de información te demandan algunas exigencias para evitar que algunas personas malintencionadas puedan hacer mal uso de esa información, porque nuevamente en un momento de extorsión, imagínense que alguien se lleve la información de los niños. Oye, yo ya sé quién son tus niños, sé que estudian en tal colegio y te voy a extorsionar, ¿no? Entonces, obviamente, eso involucra de que también las entidades que brindan estas facilidades tengan también el tema de tomar esas precauciones. Ujú. Sé que es un costo, nadie duda que es un costo adicional, pero es el costo de operar ahora con tecnología de información. Entonces, queda claro que el consentimiento es vital para que esto pueda funcionar adecuadamente en las instituciones educativas e incluso en las universidades, porque aun cuando en las universidades la mayoría de estudiantes ya son mayores de edad, igual se tiene que proteger toda la data de los usuarios de una organización educativa, como Ujú, ocurre en una empresa, en un banco, en una fábrica, hoy en día en ujú, cualquier institución. ujú. Sobre este particular, entonces, vamos pidiéndole a la sala que en el chat puedan incluir las consultas que estimen por conveniente. Y estoy en este momento también colocando el formato de asistencia para que por favor registren ahí sus datos y enviarles el certificado de participación correspondiente de la Universidad Nacional de Ingeniería por Eh, habernos acompañado en el coloquio del día de hoy. el comentario que Continuamos hace mientras el señor ustedes Francisco anotan sus Herrera, preguntas. sí, justo el comentario del señor Francisco Herrera de que desde el primer momento que usamos Internet se crea un concepto de ciudadanía digital, y a partir, totalmente de acuerdo. Eso es el tema, y por eso hay que cubrir todo este tema, y dentro de unas líneas muy delgadas también. Por ejemplo, hay un tema que todavía, hay tema de, o sea, no, o sea, yo creo que lo personal ya está zanjado, pero obviamente respeto la opinión de los juristas que dicen lo contrario, que es que la información que tú coloques, aunque sean los dispositivos de tu empresa, son de tu propiedad. Me explico. Me dieron la PC de la empresa en la cual yo trabajo, ¿no?
Sin embargo, toda la información que yo ponga, aunque sea las fotos de mis familiares o fotos personales, son de mi propiedad, a pesar que estoy usando un bien de la empresa. ¿Sí? Para muchos dirán, oye, eso no tiene lógica, pero hay un dictamen del Tribunal Constitucional que está referido a ese tema. Ustedes busquen el famoso caso Serpos 2005, voy a poner el caso, o sea, el nombre acá, ¿sí? De repente, Guillermo, yo me comprometo a buscar el caso y pasárselo porque soy atribuido a los asistentes, ¿Ok? donde es un caso, eh, como digo, bien particular, pero que fue definido por el Tribunal Constitucional, ¿no? Más allá que nos guste o no nos guste, lo definió. Eh, el caso Serpos es el caso de una persona que Serpos lo retira, lo despide de la empresa, producto de un conjunto de omisiones o negligencias. Entre ellas había compartido a través de su correo fotos prohibidas, para no entrar en mayores detalles, ¿no? Ujú. Entonces, la persona afectada, este señor que había cometido estos hechos no correctos, hace presenta una acción legal para tratar de que lo repongan, ¿no? Entonces, y obviamente es cierto, había habido el proceso para poder justificar el despido, había tenido algunas omisiones. Pero voy a entrar al caso específico que le digo. Esta persona había compartido a través del correo de la empresa, a través de la PC de la empresa, había compartido fotos prohibidas. Entonces, lo que hace dice lo que les acabo de decir, que a pesar de que los equipos son de la empresa, la información es del ciudadano. Y por lo Ujú. tanto, en este momento, la forma como se hizo la prueba para obtener esa información había sido incorrecta y por lo tanto, ese alegato no era correcto, ¿sí? Y sí decía otra cosa, que la empresa sí tiene todo el derecho de bloquear todos los accesos. Es decir, si la empresa dice, solamente vas a tener la PC para usarla y solamente ver la página web de la empresa sí tiene todo el derecho de hacerlo. Oye, yo quiero Facebook, Instagram, y la empresa dice, no, eso sí es derecho de la empresa. Ningún ciudadano puede decir lo contrario porque en ese momento son los recursos de la empresa y la empresa dice si te doy o no te doy acceso. Pero cuando la empresa dé el acceso, los contenidos que se puedan poner en la PC producto de ese acceso son propiedad del ciudadano. Y por lo tanto hay un procedimiento legal específico para ese tema. Como les digo, yo siempre he mostrado esos casos a mis colegas del mundo de auditoría, de ciberseguridad. Muchos dicen que no y también me mostraron casos donde los abogados decían lo contrario. Pero como les digo, considerando que el Tribunal Constitucional es el que dirime, me parece que es un tema que ya está resuelto. Pero sin embargo, el tema en Perú todavía sigue en debate, a pesar de ese manifiesto del caso Serpos en el año 2005. Bueno, en todo caso, esto es jurisprudencia, aun cuando el debate continúe, y es interesante que lo que originalmente se llamó derecho informático ahora es derecho de ciencia de datos, ¿no? Y esto seguramente seguirá evolucionando porque el dato hoy en día es, eh, digamos, el origen, fruto y consecuencia de lo más importante como activo y como propiedad de las empresas y de las personas, ¿no? O sea que personas naturales o personas jurídicas. Y en el caso peruano, el artículo 2 de la Constitución preserva en la intimidad lo que corresponde a cada individuo, a cada ciudadano. Quizás eso es lo que Claro. utilizó o el criterio que amparó al Tribunal Constitucional dicha norma. Pero tiene relación con lo que hacemos en las aulas, porque los datos de los alumnos, como contenido histórico de la vida del alumno, el propietario es el colegio, pero quien paga para conocer esos datos es el padre de familia. Entonces, esa dualidad convendrá que ya esté en los, llamaremos, contratos de matrícula, porque hoy en día el dato está en un servicio público que se llama servidor, aunque sea de un colegio privado, igual es un servidor en donde está toda la data registrada, puede ser en la nube, en algún lugar, donde quiera que sea, pero esa data es susceptible a debate. Y si no hay los debidos consentimientos, los debidos articulados que preservan el empleo de esos datos,
podríamos incurrir en algún defecto normativo o de entendimiento y de repente hasta en un conflicto grave si en algún momento esos datos son mal utilizados. Hay que protegerlos, porque peor aún si son atacados y sustraídos con alguien con mala intención, ¿no? Puede Y el tema ocurrir. más complicado, Guillermo, es el tema de las historias clínicas. Porque en realidad, si tú te haces una evaluación en una institución de salud, sea privada o pública, tú deberías usarla como base cuando te vas, o sea, no tendrías que hacer mismos chequeos en la otra entidad, pues, ¿no? A menos que tú consideres que hay que hacerlo, ¿no? Porque la historia, o sea, parte de nuestra historia clínica está en un montón de entidades, cuando tú podrías recolectarla en un solo sitio, ¿no? Pero no veo que haya un marco legal que ampare eso y que lo promueva, ¿no? Entonces, obviamente, si tú comienzas a pedir, a tratar de solicitar eso, es un proceso tan largo que tú dices, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, debería haber algún procedimiento legal que diga, oye, apenas la persona solicite esa información, se la dé. Si bien la ley de protección de datos personales te pudiera dar esa posibilidad, creo que es bueno establecer reglamentos más específicos para ese fin. Exactamente. Arturo, has traído un ejemplo importante para este momento. La historia clínica del individuo es como la historia del estudiante y esos datos tienen que estar debidamente protegidos y aun cuando ahora hay desorden, las historias clínicas están en distintos centros de salud, en distintos consultorios y no en un gran repositorio nacional que también podría ser importante porque un paciente va a una ciudad distinta, en esa ciudad distinta no tienen sus antecedentes clínicos, puede ser sometido a un tratamiento que no es adecuado y en vez de hacerle bien le pueden hacer un daño mayor. ¿Por Así qué? es. Porque la data no estaba disponible para que sea consultada por el Ujú, médico. En el caso del estudiante, los datos están, por ejemplo, en el servidor del sistema, en el caso peruano, en universidades, está en la universidad y está en la SUNEDU, ujú, en la Superintendencia Nacional de Educación Superior. En otros países debe ser algo similar. ¿Están debidamente protegidos esos datos? ujú. ¿El Buena Ministerio de pregunta. Educación nos garantiza que están debidamente protegidos esos datos? Y es más, no sé, Guillermo, si por ejemplo las notas de nuestros adorados colegios de primaria y secundaria están disponibles ahorita, ¿no? ¿Ves tú? O sea, todo Mm. esto tiene que ser materia no solamente de un derecho de ciencias de datos, sino del oficio natural de quien dirige una escuela o del educador que es el responsable de generar los datos, Claro, porque él queda incurso en toda esa estructura. sí, por eso justo, por eso el comentario del señor Francisco Herrera sobre la ciudadanía digital pues, me llevó a hablar de estos temas, ¿no? Porque necesitamos tratar de ver cómo tener el derecho de poder acceder a todos esos datos y que nuestra historia, ¿no? Yo estoy cumpliendo 40 años con mi promoción de terminar el colegio de secundaria. Y por eso cuando comenzamos el tema, le digo, ¿verdad? Con todo el aprecio que tengo en mi colegio, si pido mi certificado de notas, ¿estará disponible? Todo esto tiene que cuidarse y es parte de lo que ahora los educadores debemos tener en cuenta. Si alguien tiene alguna consulta en la sala, por favor, colocarlo en el chat para que esté disponible y poder atender la consulta. Bueno, bien, Arturo, hemos tratado temas de especial importancia el día de hoy. Quiero hacer una autocrítica porque me comuniqué con alguien de la hermana República de Colombia para preguntarle cómo están las escuelas en la protección de datos. Están como en Perú, no hay mucha protección. Y esto no vamos a crear pues una policía para las bases de datos de los colegios. Los educadores tenemos que incluir esto como práctica, como buena práctica en lo que es la seguridad de los sistemas de información de las escuelas, de las corporaciones educativas, de las universidades y en general de todo el país. Creo que dices algo muy importante, Guillermo, ¿en qué sentido, no? En que algunas veces mucho hablamos de todos esos problemas de los ataques informáticos, los cuales algunos son muy sofisticados, pero es cierto que si tuviéramos un hábito permanente de protección, de repente muchos de Ujú. esos incidentes, esos ataques no se hubieran producido, ¿no? Sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel empresarial o a nivel gubernamental, muchos de esos ataques son por que no mantenemos nuestros hábitos de protección.
¿no? O entonces, desde decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que tener cuidado por pasar por tal calle, como hacemos en la seguridad física, algo así, ¿no? Por ejemplo, un tema que algunas veces se ha quedado mal, o sea, a pesar que las empresas especializadas te dicen lo contrario, nosotros hemos malinterpretado el tema. Y quería entrar a ese mal hábito, ¿no? Por ejemplo, cuando apenas nos roban un celular, ¿sí? Que bloqueamos el celular y no hacemos nada más. Y en el celular están nuestras apps bancarias, ¿no? Mm, Y decimos, voy a bloquear el celular y punto. No, lo primero que tienen que hacer cuando le roben su celular es bloquear las cuentas y bloquear las tarjetas relacionadas a esas cuentas. Háganlo, eso es lo primero que tienen que hacer. Y solicitar que cuando ustedes quieran reactivar esas cuentas, lo hagan de manera personal, para evitar que a un defraudador se pueda pasar por ustedes. Y luego recién bloqueen su celular, ¿no? Buen consejo, Arturo, tener en cuenta y educar a los estudiantes en ese método de protección, de cautela, Claro. o básicamente de Y cautela. tercer lugar, cambiar las claves de sus redes sociales, ¿no? Si tienen ahí su Mm, Google, su Facebook, comenzar a cambiar esas claves ya para evitar esos temas, ¿no? ujú, Pero en ese orden. ujú, Si dentro de ese celular tenían apps bancarias o otras apps relacionadas con temas financieros, bloqueenlas esas y soliciten ujú. de que para la reactivación tiene que ser de manera presencial. Aún así Muy estén de bien. viaje, no sé, tiene que ser de manera presencial. Muy Segundo, bien. bloqueen el celular, la línea del celular con su carga. Y tercero, cambien todos los pagos de sus redes sociales. Muchos, el problema es que la mayoría, y esto se los dicen las empresas especializadas, no estoy diciendo que ya están haciendo algo incorrecto, le están diciendo lo que yo les digo. Pero en el colectivo de todos es, me robaron el celular, bloqueamos el celular y ahí nos quedamos. Y después decimos, se escandalizan, oye, pero me robaron mis cuentas. Entonces, yo le digo, ¿por qué le roban las cuentas? Por una razón. ¿Qué sucede cuando ustedes se olvidan la contraseña de su app bancaria? La van a solicitar, ¿no? Y le piden una cuenta de correo, ¿no? ¿Y dónde está la cuenta de correo? En el mismo celular. Entonces, eso no lo puede controlar la institución financiera, ¿no? Y la institución financiera le dice eso, les dice eso. Esa es la secuencia, pero todos hemos quedado en el colectivo, me roban el celular, bloqueo el celular. Y creemos que ahí se acabó el tema. Y no es cierto. Mm, En ese momento, en ese tiempo, hasta que ustedes se den cuenta que le robaron el celular y hacen, ese señor, con toda la velocidad del tema, busca la app, pide el cambio de contraseña, lo hace con una velocidad rapidísima, porque ellos saben que se juegan minutos ese defraudador, cambian la clave y hacen transacciones y le hacen transferencias. En ese ujú. momento ya la institución no puede hacer nada, porque ustedes, o sea, en la práctica ustedes han estado usando las transferencias, ¿no? Claro. Es cierto, el celular estaba robado, pero el banco no sabía nada. Por eso, lo primero, cuando ustedes sufran el robo de su celular y tienen cuentas financieras o banqueras, bloqueen todas en la institución financiera. Con lo cual, por más que el defraudador quiera hacer lo que les acabo de decir, el banco ya no lo va a autorizar porque está todo bloqueado, ¿no? Y obviamente con eso sus cuentas están tranquilas. Obviamente de ahí bloquean el celular y tercero, cambian todas las claves de sus redes sociales. Eso por eso es un hábito que deberíamos transmitir bastante a todos nuestros familiares, amigos, hijos, parientes, porque ese gran error que hacemos todos. Creemos que con Ujú. bloquear el celular ya no tenemos más que hacer y ahí vienen pues los Los sinsabores días problemas. después. Buenísima recomendación. Hoy día hemos tratado una serie de contenidos que perfectamente pueden encajar en un curso de seguridad digital en educación básica regular y en educación universitaria. Contenidos que pueden ser los títulos de una temática que tomaría mucha importancia en lo que llamaríamos la formación del ciudadano digital. Lamentablemente, no hay solamente riesgos de seguridad vial para el peatón o para el que conduce un vehículo. También tenemos riesgos de seguridad digital. Entonces, en ese espacio en el que nos toca ahora convivir, es necesario adoptar hábitos de cautela y protección digital. Arturo, muchísimas gracias por tu presentación, los datos que nos has alcanzado.
nuestro agradecimiento a todos quienes están en la sala acompañándonos el día de hoy. Voy a pedirles, por favor, que por unos segundos enciendan sus cámaras. Es el pantallazo que tomo como testimonio de la reunión en la cual hemos estado el día de hoy y que me toca, a su vez, mostrar a las autoridades de la universidad como actividad ejecutada. Agradecerles nuevamente en nombre del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chao, como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Y hoy día a Víctor Arturo Simich López, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, experto en asuntos de ciberseguridad. Estos temas jueves a jueves los tratamos desde la tecnología hacia los educadores y en el propósito que la formación del ciudadano digital adquiera el sitial que corresponde para poder alcanzar un desarrollo realmente importante en nuestras sociedades y tener en cuenta que la sociedad digital es un esfuerzo continuo, disruptivo, que todavía tomará algunos años más, pero también ya es tiempo de añadir la formación del ciudadano de la sociedad cuántica, que estará muy intensa en unos 12 o 15 años más. Quiere decir que los estudiantes que están en la básica regular el día de hoy, que los profesionales que salgan de la universidad este año, todos ellos, hacia el 2035, van a vivir intensamente la quinta revolución industrial. Nuestra misión es prepararlos para esos tiempos. Voy a tomar la imagen de la pantalla. Un instante más para que enciendan los que aún faltan sus cámaras, por favor. Un instante más. Cuento 3 segundos. 3, 2, 1. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos, a los hermanos educadores peruanos, a los hermanos educadores y profesionales que nos han acompañado el día de hoy desde Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Argentina. Muchas gracias. Un abrazo digital para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves.